Hace más de 14 siglos, en la vastedad del desierto, emergió un hombre cuya historia cambiaría el curso de la civilización. Un modesto comerciante de la bulliciosa ciudad de la Meca, un hombre común llamado Mahoma, se convirtió en el arquitecto de una nueva fe, el Islam. Millones de personas en todo el mundo creen conocer su historia como una revelación divina inquebrantable, un relato claro y sin fisuras. Pero, ¿qué capas de misterio aún cubren la vida de este profeta? ¿Cuál fue el verdadero origen de sus visiones trascendentales? Aquí, en Código Misterio, no nos limitaremos a los relatos conocidos. Nos sumergiremos en un análisis profundo que explora teorías y hechos históricos, confrontando y desafiando la versión tradicional. Acompáñanos en este viaje revelador para descubrir cómo un hombre, sin ejércitos ni vastas posesiones, encendió una transformación global. Prepárate para una exploración única que te llevará al corazón de un enigma que aún hoy resuena en cada rincón del planeta. En medio del desierto árido de la península arábiga del siglo VI, un hombre de apariencia sencilla decidió cruzar un umbral invisible. Ese paso lo separaría de la cotidianidad y lo catapultaría hacia los anales de la historia. Este comerciante, conocido en la Meca por su inquebrantable honestidad y su discreción, se transformaría en la voz que encendería un nuevo camino de fe y poder. Sería el inicio de una revolución espiritual que moldearía el destino de millones de vidas y la geografía de continentes enteros. Pero, ¿cómo es posible que un hombre sin fortuna personal ni un ejército leal, nacido en una ciudad rodeada de ancestrales tradiciones y conflictos tribales incesantes, lograra convertirse en el profeta que cambiaría no solo una región, sino el mundo entero? Este enigma, tan fascinante como desconcertante, nos invita a sumergirnos en un viaje donde lo mundano y lo sagrado se entrelazan en una compleja trama de misterio e incertidumbre. La transformación de Mahoma no solo plantea preguntas sobre su propia vida, sino también sobre la naturaleza profunda del cambio espiritual y el poder indomable de las ideas en la historia humana. No es simplemente la crónica de un individuo, es la historia de una creencia que surgió de la adversidad y que desafió cada estructura establecida de su tiempo. Para comprender este fenómeno debemos situarnos en el corazón de aquella época. La península arábiga del siglo VI era un mosaico cultural y político vibrante. Tribus nómadas, con sus tiendas de campaña extendidas bajo el cielo estrellado, y comunidades sedentarias, arraigadas en pequeños oasis o ciudades, competían ferozmente por los escasos recursos hídricos y las rutas comerciales. En la próspera ciudad de la Meca, el comercio, con sus bulliciosos mercados repletos de especias y telas exóticas, y la religión, con sus rituales ancestrales, coexistían entre tensiones latentes y alianzas efímeras. La idolatría politeísta dominaba el paisaje espiritual. Los templos albergaban una miríada de estatuas e ídolos de piedra y madera, reflejo de una sociedad fragmentada en creencias divergentes, aún en busca de un camino unificador. En este escenario de contrastes, emerge la figura de Mahoma. Su vida, antes de las revelaciones, apenas dejaba rastros escritos fuera de su círculo cercano. Huérfano desde la niñez, criado primero por su abuelo y luego por su tío, el joven Mahoma aprendió a navegar los desafíos de un entorno inhóspito con la resiliencia de quien debe ganarse el respeto a través del trabajo constante y una integridad inquebrantable. Su reputación como Al-Amin el confiable le permitió ganarse un lugar especial en la sociedad comercial de la Meca. Sus viajes, a través de peligrosas rutas comerciales que conectaban Yemen con Siria, le ofrecieron una visión amplia, no solo del mundo árabe, sino también de ideas y religiones ajenas a su cultura inmediata. Estas semillas de conocimiento germinaron en él una inquietud profunda por la verdad y el sentido último de la existencia. En ese lugar y en ese momento, Mahoma aparecía como un hombre sin pretensiones, alguien cuyo destino parecía limitado a ser un buen comerciante y un esposo respetable. Sin embargo, tras esa aparente normalidad, se escondía una búsqueda intensa y una sensibilidad profunda hacia los asuntos del espíritu. La historia oral y los textos posteriores nos hablan de largas meditaciones en la cueva de Hira, un refugio solitario en las montañas escarpadas que rodean la Meca. Allí, el comerciante se alejaba de la agitación de la ciudad para reflexionar y conectarse con un silencio que parecía llamarlo. Estas noches, transcurridas en la oscuridad de la cueva, serían testigos de algo que cambiaría para siempre su vida y la de toda la humanidad. Nos preguntamos entonces, ¿qué sucedió exactamente en aquella cueva rocosa? ¿Fue una experiencia mística sobrecogedora? ¿Una crisis personal profunda o un llamado divino inconfundible? ¿Qué fuerzas internas y externas confluyeron para que un hombre conocido por su modestia y su trabajo sobre la tierra diera un salto tan radical hacia lo trascendental? Responder a estas interrogantes es adentrarnos en un territorio donde la historia se entrelaza con la fe, y donde las evidencias se mezclan con interpretaciones diversas.
Este primer paso nos conduce hacia un misterio que siempre ha generado debates y especulaciones, revelando la complejidad de un hombre y un momento que no pueden ser comprendidos solo desde una visión lineal o convencional. Lo que parece una transición natural, es en realidad un acto de coraje y desafío que encendió una llama destinada a no apagarse jamás. El relato que ahora comienza nos invita a desentrañar cada capa del viaje de Mahoma, desde su origen como comerciante hasta su destino como profeta. Nos sumergiremos en los detalles que explican esta transformación, sin perder de vista el asombro por un acontecimiento que sigue conmoviendo al mundo. Pero lo que hemos visto hasta ahora es apenas el preludio de un cambio mucho más profundo, un punto de inflexión que nos llevará a descubrir las fuerzas y las reacciones que moldearon su camino y desataron una nueva era. Así, con esta pregunta abierta y la oscuridad de la cueva de Hira como escenario, nos preparamos para adentrarnos en el contexto histórico y social que dio forma a este hombre. Descubriremos un mundo que parecía condenado al silencio hasta que su voz irrumpió con una fuerza inesperada. ¿Qué circunstancias internas y externas hicieron posible esta revelación? ¿Qué obstáculos tuvo que superar para llevar su mensaje a los corazones y mentes de su tiempo? La siguiente etapa de esta historia nos conducirá justo allí, al corazón de un mundo en transformación. La Meca del siglo VI no era simplemente una ciudad más en la vasta y desértica península arábiga. Era un cruce esencial, un punto neurálgico para las caravanas que unían regiones desde Yemen, en el sur, hasta Siria, en el norte. Un crisol de culturas, creencias y tensiones que definían la complejidad de un mundo aún en formación. Su ubicación geográfica la convertía en una encrucijada vital para el comercio, pero también en un foco constante de conflictos tribales y rivalidades ancestrales, todo bajo la sombra de una estructura social estratificada y dominadora. Esta ciudad bulliciosa, enclavada en un entorno inhóspito, tenía profundas raíces religiosas, económicas y políticas que marcarían el destino no solo de sus habitantes, sino de toda la historia que estaba por escribirse. En aquella época, la península estaba habitada por una multitud de tribus nómadas, con sus campamentos móviles, y sedentarias, con sus asentamientos fijos. Estos grupos, con estructuras sociales patriarcales y gobernados por códigos propios de honor, lealtad y venganza, estaban en constante lucha por la supremacía y los escasos recursos naturales. La cohesión entre estas tribus era tenue y frecuentemente rota por disputas que podían conducir a guerras prolongadas o a pactos efímeros. En medio de esta realidad tumultuosa, la Meca se destacaba no solo como un polo comercial, sino también como un centro religioso donde el santuario de la Kaaba, una estructura cúbica de piedra, atraía peregrinos y comerciantes de toda la región. Esta estructura religiosa, basada en el politeísmo, albergaba numerosas estatuas e ídolos que representaban a los dioses venerados por las tribus locales y visitantes, reflejando un mundo espiritual plural y profundamente fragmentado. En términos políticos, la Meca no constituía un estado unificado. Era gobernada indirectamente por las principales familias de la tribu Quraysh, quienes detentaban no solo el poder económico a través del control de las caravanas, sino también un rol de custodios del santuario sagrado. La influencia de estas familias era crucial para mantener el orden y garantizar la prosperidad, controlando tanto el comercio como los rituales religiosos. Sin embargo, esta élite enfrentaba presiones internas por mantener su posición y evitar desestabilizaciones, mientras que el resto de la población vivía en diferentes grados de pobreza o privilegio, dependiendo del estatus tribal y familiar. En este escenario de contrastes y tensiones nació y creció Mahoma. Huérfano desde una edad temprana, su infancia fue marcada por la ausencia de padres y la tutela primero de su abuelo y luego de su tío, un miembro influyente de la tribu Quraysh. Esta experiencia temprana de vulnerabilidad y superación forjó en Mahoma una personalidad resiliente e introspectiva, consciente de las desigualdades y las heridas sociales que permeaban su entorno. La falta de una herencia material fue contrarrestada por su esfuerzo y su reputación, lo que lo colocó en una posición única donde su integridad y ética personal le permitirían adentrarse en la vida pública con un prestigio más basado en la confianza que en la riqueza. La profesión de comerciante que Mahoma ejerció durante años le permitió transitar las rutas comerciales más importantes del momento, desde Yemen hasta Siria. En estos viajes se encontró no solo con productos y mercados diversos, sino también con ideas, religiones y culturas variadas. Fue testigo de la religiosidad judía y cristiana, así como de corrientes filosóficas y espirituales que transitaban por esos territorios. Esta exposición seguramente alimentó su curiosidad por la búsqueda de sentido y la verdad absoluta. Si bien el entorno inmediato de la Meca aún era marcadamente politeísta, con sus rituales, sacrificios y festividades, la influencia de estas otras tradiciones monoteístas pudo haber sido un estímulo para su desarrollo espiritual futuro. La boda con Hadia, por una mujer rica y respetada comerciante, marcó un hito importante en su vida.
Este vínculo no solo le otorgó estabilidad económica, un pilar fundamental en aquella sociedad, sino también un apoyo emocional sólido para afrontar las incertidumbres personales y sociales que comenzaban a delinearse. La relación con Yadia fue fundamental en la preparación para el camino que le esperaba, ya que ella sería una de sus primeras seguidoras y su aliada más firme en los momentos más difíciles. Este cuadro social, político y religioso es fundamental para entender no solo quién fue Mahoma, sino cómo las circunstancias de su tiempo prepararon el terreno para un cambio radical. La Meca no era una ciudad estática, era un entorno vibrante, complejo y convulso, donde se entretejían intereses económicos, creencias ancestrales y dinámicas tribales implacables. En este crisol, Mahoma comenzó su camino. Un viaje que transitaría desde la rutina del comercio hasta los senderos de una profunda transformación espiritual. Entender este contexto es abrir la puerta a los desafíos que enfrentaría Mahoma, las resistencias con las que chocaría y las razones por las que su mensaje inicial causó tanto desconcierto y oposición. Lo que parece a primera vista la historia de un hombre es, en realidad, la historia de un entorno que estaba listo para la irrupción de una idea poderosa, aunque nadie imaginaba aún la dimensión que esa idea alcanzaría. A medida que avanzamos en esta historia, nos adentraremos no solo en la vida personal de Mahoma, sino en las fuerzas sociales y culturales que moldearon cada paso de su destino. ¿Cómo fue que un hombre inmerso en el bullicio y la rivalidad de la Meca pudo conectar con algo tan profundo y disruptivo? La respuesta a esta pregunta nos llevará a explorar el desarrollo de sus años como comerciante, un periodo aparentemente ordinario que en realidad fue el preludio de una metamorfosis sin precedentes. El misterio está lejos de resolverse. Apenas estamos comenzando a desentrañar los relatos que marcarán esta fascinante transformación. La vida de Mahoma antes de su transformación en profeta fue, en apariencia, la de un hombre común y corriente, ajeno a los grandes relatos que lo harían inmortal en la historia. Sin embargo, esos años previos a la revelación fueron fundamentales para forjar el carácter, la sensibilidad y la perspectiva que posteriormente moldearían su mensaje y su misión. Su juventud y madurez temprana se desarrollaron entre caravanas que serpenteaban por el desierto, bulliciosos mercados donde se cerraban tratos, y sendas rocosas. Experiencias que poco a poco fueron configurando en él un sentido profundo de justicia, honestidad y búsqueda espiritual. Convertirse en comerciante no fue solo un oficio para Mahoma, fue la puerta que le permitió conocer el mundo más allá de las murallas de la Meca. Durante años recorrió rutas peligrosas y largas, atravesando territorios hostiles y diferentes culturas, desde Yemen hasta Siria. Estos viajes no solo le dieron la oportunidad de observar la dinámica económica de la región, el flujo de bienes y monedas, sino también de entrar en contacto con diversas corrientes religiosas y filosóficas. Entre ellas, el monoteísmo judío y cristiano, que contrastaba fuertemente con el politeísmo predominante en su ciudad natal. Este contacto con diferentes ideas, sin duda, sembró en él interrogantes y reflexiones que dejarían una huella indeleble en su pensamiento. En paralelo, su reputación como hombre íntegro y alamín, el confiable, le permitió ganarse la confianza tanto de clientes como de compañeros de viaje. Esa confiabilidad no era solo un atributo comercial, sino un fundamento de su identidad y de cómo se relacionaba con el mundo, contrastando con la corrupción y las divisiones visibles en la sociedad de la época. La ética de Mahoma, forjada en ese entorno de competitividad y rivalidad, lo distinguió y le dio un lugar especial que luego sería indispensable para su liderazgo espiritual. Un punto crucial en esta etapa fue su encuentro con Jadia, una mujer de gran fortuna y sabiduría, con quien contrajo matrimonio. Este vínculo fue mucho más que un matrimonio común. Jadia se convirtió en su aliada más cercana, su apoyo económico y emocional. Ella, consciente del potencial y la sensibilidad espiritual de Mahoma, fomentó un ambiente seguro para sus meditaciones y sus extravíos internos, acompañándolo en un momento en que él comenzaba a experimentar dudas profundas y cuestionamientos sobre el sentido de la vida y la justicia social. A lo largo de este periodo, en el que Mahoma se mantenía activo en los mercados y en sus obligaciones comerciales, comenzó a buscar espacios de introspección alejados del ruido urbano. Se retiraba con frecuencia a la cueva de Hira, situada en las montañas circundantes, donde permanecía noches enteras en meditación y contemplación. Estos momentos solitarios, bajo el cielo estrellado del desierto, fueron esenciales para la gestación de su despertar espiritual, un proceso lento y lleno de tensiones internas que marcarían el inicio de su transformación. La noche que marcó un antes y un después en la vida de Mahoma, llegó en medio de esas oscuras vigilias. Según relatos posteriores, en esa cueva experimentó la primera revelación, un encuentro que desafiaba toda lógica y, a la vez, abría una puerta hacia lo desconocido. Fue un momento cargado de miedo, incertidumbre y asombro. Mahoma no estaba preparado para entender ni aceptar plenamente lo que le estaba ocurriendo. En ese instante crucial, una voz o presencia que sintió lo urgía a leer o recitar. Palabras que resonaron con fuerza en su alma,
y que lo catapultaron hacia un destino insospechado. El impacto emocional de esa experiencia inicial no fue inmediato ni sencillo. La duda le invadió. La impresión de estar fuera de lugar y de haber sido elegido para una misión extraordinaria sembró en él miedo y aislamiento. Durante aquel periodo, su inseparable esposa Hadia y algunos amigos cercanos fueron los primeros en recibir y apoyar su mensaje, aunque el corazón de la comunidad seguía ajeno y desconfiado. Este tránsito de la cotidianidad a lo extraordinario estuvo marcado por un equilibrio delicado entre la revelación y la resistencia. Mahoma tuvo que reconciliar su visión interna con el mundo externo, enfrentando no solo sus propios miedos, sino también la incomprensión y la crítica de quienes no estaban dispuestos a aceptar una amenaza a su orden social y religioso. Así, la transformación quedó sellada dentro de un proceso de introspección profunda y gradual, donde cada descubrimiento espiritual iba acompañado de desafíos materiales y personales. La cronología de estos hechos no es solo una lista de fechas o eventos, es el relato intenso de un hombre que navegó entre lo habitual y lo sublime, entre lo humano y lo divino. Los años como comerciante definieron quién era, pero la revelación en la cueva lo pintó con colores del misterio, y lo lanzó hacia un camino incierto lleno de implicaciones radicales. Esta cronología, tan humana y tan extraordinaria, es el tejido fundamental para comprender no solo a Mahoma, sino el nacimiento de una nueva era espiritual que estaba a punto de irrumpir. Mientras nuestro relato avanza, nos acercamos ahora a la etapa en que ese hombre reservado comienza a desafiar el statu quo, cuando sus palabras y acciones romperán con las estructuras que lo vieron crecer. La tensión aumenta porque con ella surge la pregunta inevitable: ¿cómo reaccionará la sociedad que hasta entonces lo había conocido solo como un respetado comerciante? Y más importante aún, ¿cómo enfrentará Mahoma los desafíos que esa nueva identidad le impondrá? El próximo capítulo de esta historia desvelará esas respuestas. La transición de Mahoma de un respetado comerciante de la Meca al líder espiritual de un nuevo movimiento, enfrentó uno de los desafíos más dramáticos y complejos que la historia registra. Este cambio no se presentó como un paso suave ni aceptado por todos, sino como un choque frontal entre su mensaje y la arraigada estructura social y religiosa que gobernaba la ciudad. La proclamación de Mahoma como enviado de una nueva revelación conmocionó a las élites dirigentes, alterando para siempre el tejido de poder, creencias y tradiciones que hasta entonces dominaban la vida cotidiana. Desde el momento en que Mahoma comenzó a difundir la idea de un solo Dios omnipotente y único, rompió con siglos de politeísmo y prácticas idolátricas que no solo eran parte esencial de la tradición, sino también la base económica y de poder para muchas familias en la Meca. La Kaaba, el centro religioso más importante de la ciudad, era venerada como un santuario sagrado que custodiaba decenas de ídolos representativos de cada tribu. Defender esa estructura era, para las élites Quraysh, sinónimo de preservar su dominación política y comercial, lo que los llevó a enfrentar con dureza y firmeza la propuesta que Mahoma traía consigo. Su mensaje comenzó a difundirse en un círculo reducido de seguidores, incluyendo a familiares cercanos y amigos como su esposa Hadia y su primo Ali, quienes sostenían su fe en la autenticidad de su misión. Sin embargo, la resistencia de los poderosos fue inmediata y severa. Más que un desacuerdo teológico, lo que se vivía era una amenaza directa a su estatus y control. La capacidad de la élite para moldear la vida pública, aprovechar los rituales religiosos para su beneficio y mantener el equilibrio político estaba en riesgo. Esta resistencia se manifestó en persecuciones abiertas, ostracismos sociales y campañas para desacreditar a Mahoma y sus seguidores. Los líderes denunciaron su mensaje como una insensatez, un desafío peligroso a las normas establecidas, y una provocación que podría desatar conflictos violentos en un contexto donde las tensiones tribales ya eran elevadas. La predicación de un solo Dios y la igualdad ante él cuestionaban las jerarquías naturales que sostenían la sociedad. El signo de un nuevo orden espiritual implicaba también un nuevo orden social, un cambio que pocos estaban dispuestos a aceptar. Las consecuencias para Mahoma y sus seguidores no tardaron en llegar. Pasaron de la incomprensión a la persecución violenta. Algunos fueron torturados, otros exiliados y muchos sufrieron pérdidas materiales y personales, sus casas saqueadas y sus bienes confiscados. En un entorno hostil donde la ley de la tribu era la máxima autoridad, desafiar a la élite podía significar la muerte o el destierro. Mahoma mismo experimentó momentos de profunda angustia y aislamiento, pero también de una determinación inquebrantable, consciente de que su misión era más grande que cualquier obstáculo. Este momento de quiebre representó una crisis decisiva, no solo para Mahoma, sino para toda la sociedad de la Meca. De repente la ciudad se dividió entre quienes apoyaban a esta nueva voz y quienes luchaban por preservar una tradición milenaria. La disonancia se hizo palpable en las calles bulliciosas, los mercados ruidosos y los propios hogares, creando un ambiente de tensión que pendía sobre la ciudad con la fuerza de un volcán a punto de estallar. Para Mahoma, esta etapa implicó también un arduo proceso de adaptación y reafirmación.
Tuvo que consolidar su liderazgo no solo con palabras, sino con actos, reuniendo a sus seguidores bajo un mensaje que prometía justicia social, caridad a los pobres y una relación directa con Dios, sin intermediarios o élites religiosas. Estas ideas desafiaban el sistema vigente, y al mismo tiempo atraían a los marginados y oprimidos, quienes en su mensaje encontraron esperanza y dignidad. Este fenómeno creó un nuevo tipo de comunidad, inicialmente pequeña pero decidida, que comenzó a distanciarse de la ciudad y sus estructuras tradicionales. Esa comunidad se enfrentó a la soledad y al peligro, pero también fue el núcleo que permitió el crecimiento y la eventual expansión del mensaje de Mahoma. El choque generado por la proclamación profética reveló la profunda crisis de una sociedad que estaba a punto de afrontar una transformación radical. Los relatos de persecución y resistencia no solo ilustran un conflicto local, sino que anticipan las grandes convulsiones que la nueva fe desencadenaría en los años posteriores, conformando un fenómeno histórico de magnitud global. A medida que Mahoma y su pequeño grupo enfrentaban este hostil escenario, comenzaron a surgir nuevas estrategias para asegurar la supervivencia y difusión del mensaje. Las tensiones internas, las alianzas estratégicas y los primeros éxodos marcaron un camino lleno de incertidumbre y sacrificios, pero también de una convicción poderosa que desafió las probabilidades. Así se llega al momento crítico, aquel que no solo definirá la trayectoria personal de Mahoma, sino que pondrá en marcha un cambio irreversible en la historia humana. El relato que continúa se adentrará en las diferentes hipótesis y teorías que han intentado explicar este fenómeno, explorando no solo los hechos, sino el significado profundo de esa transformación. ¿Qué fuerzas internas y externas moldearon ese camino? ¿Cómo se sostuvo un mensaje contra la adversidad y la oposición? La respuesta, llena de matices y controversias, espera ser desvelada en la siguiente etapa. La figura de Mahoma como fundador de una de las religiones más influyentes del mundo ha sido objeto de múltiples interpretaciones y debates a lo largo de los siglos. Desde aquellos que sostienen que sus visiones y revelaciones fueron expresión de una inspiración divina inalterable, hasta los estudiosos que, con una mirada secular y crítica, proponen explicaciones psicológicas, socioculturales o incluso políticas. El misterio que envuelve sus experiencias en la cueva de Hira y las palabras que de allí surgieron permanece abierto, incitando a la reflexión profunda sobre el origen y la naturaleza de la revelación. La interpretación tradicional, sostenida por la fe islámica y sus adherentes, considera que Mahoma fue elegido por Dios para recibir las palabras sagradas que formarían el Corán, un mensaje destinado a guiar a la humanidad hacia la justicia, la unidad y la sumisión a un único creador. Según esta perspectiva, las revelaciones fueron eventos sobrenaturales, acompañados de experiencias espirituales absolutamente auténticas, cuya fuerza y coherencia duradera atestiguan su origen divino. Esta visión enfatiza la continuidad con las tradiciones monoteístas previas, como el judaísmo y el cristianismo, al tiempo que subraya la singularidad y perfección de la nueva doctrina. Para los creyentes, este es un punto de partida indiscutible que valida tanto la figura personal de Mahoma como su misión histórica. Frente a esta visión, la investigación académica ha explorado otros horizontes explicativos, intentando comprender a Mahoma y sus revelaciones dentro del marco de su tiempo y contexto social. Desde la psicología, algunos estudiosos han planteado que las experiencias visionarias podrían ser interpretadas como episodios de estados alterados de conciencia, producto de estrés profundo, condiciones neurológicas específicas o fenómenos místicos propios de individuos con una sensibilidad espiritual aguda. Estas teorías sugieren que la percepción de mensajes divinos podría responder a procesos internos de la mente humana, influenciados por circunstancias personales y culturales. No obstante, estas hipótesis no buscan desacreditar la importancia histórica y moral de Mahoma, sino comprender su experiencia desde una óptica humana y científica. Por otro lado, desde el ámbito sociocultural, se examina cómo la situación particular de la península arábiga, marcada por el desamparo político, las tensiones tribales constantes y la ausencia de una autoridad central, pudo contribuir a la emergencia de una figura unificadora a través de una nueva religión. Se considera que la prédica de Mahoma respondía a una necesidad profunda de orden, identidad y cohesión social en una región fragmentada. Incorporó elementos conocidos para forjar un sistema religioso capaz de transformar la realidad social. Desde esta óptica, la revelación no es solo un acto divino, sino también un fenómeno histórico con causas y efectos sociopolíticos, donde la estrategia, la respuesta a conflictos y la capacidad de liderazgo fueron fundamentales para su éxito. Además, ciertas teorías comparativas señalan paralelismos entre las vivencias de Mahoma y otras figuras visionarias de la historia universal. Esto sugiere patrones comunes en el surgimiento de movimientos espirituales, la recurrencia de estados visionarios, mensajes éticos y luchas por la transformación social aparece en múltiples culturas, lo que abre la puerta a interpretaciones que integran también elementos simbólicos y arquetípicos propios del ser humano en búsqueda de sentido.
Este abanico de explicaciones refleja la riqueza y complejidad del fenómeno que representa Mahoma. No se trata solo de una figura histórica o religiosa, sino de un enigma multidimensional que desafía las categorizaciones simplistas. La combinación de elementos personales, espirituales, sociales y políticos crea un tapiz de preguntas. La más esencial: ¿es la revelación un acto exclusivo y absoluto, o un proceso permeable a las condiciones humanas? La reflexión queda abierta, ya que ninguna teoría por sí sola puede abarcar por completo la magnitud y el impacto de lo que ocurrió en esos siglos remotos. La historia de Mahoma es, en definitiva, un puente entre lo conocido y lo desconocido, entre la razón y la fe, un misterio que sigue inspirando tanto la devoción como el estudio crítico. A medida que avanzamos para descubrir los momentos clave en que este mensaje y sus implicaciones comenzaron a expandirse fuera de la Meca, comprendemos que las teorías no solo iluminan el pasado, sino que también hacen más profunda la intriga sobre el poder de las ideas y la transformación humana. La siguiente parte de la historia nos llevará a ese punto culminante donde la realidad y la percepción comienzan a entrelazarse de un modo que cambiará para siempre el rumbo de la historia. ¿Cuál fue el impacto inmediato del mensaje de Mahoma? ¿Cómo lo recibieron sus seguidores y sus enemigos? La próxima historia nos guiará hacia ese descubrimiento. La noche en que Mahoma recibió las primeras revelaciones en la cueva de Hira marcó el punto definitivo que daría forma a un movimiento capaz de transformar el tejido social, político y espiritual de la península arábiga. Más allá de una experiencia aislada o personal, este momento desencadenó una serie de cambios intensos que pronto impactarían no solo a sus seguidores más cercanos, sino a toda la sociedad circundante. Fue el inicio de una nueva era en la historia religiosa, política y cultural del mundo árabe. Las revelaciones iniciales, que luego serían recopiladas y conformarían el Corán, no fueron simples palabras pronunciadas al viento, sino mensajes cargados de significado ético y teológico. Exigían un compromiso radical con la unidad divina, la justicia social y la transformación moral. Este contenido, sorprendente en su tiempo, propuso una ruptura con la multiplicidad de dioses y prácticas ancestrales para instaurar un monoteísmo absoluto, acompañado de un código de conducta que invitaba a la igualdad, la ayuda mutua y la sumisión a una ley divina superior. Entre las primeras personas que acogieron este mensaje estuvieron Hadia, esposa de Mahoma, un apoyo fundamental e incondicional en los momentos iniciales, y su primo Ali, junto a otros seguidores como Abu Bakr, cuya fidelidad y convicción fueron decisivas para dar fuerza y continuidad a la misión. Estos primeros creyentes no solo compartían la fe, sino que comenzaron a formar una comunidad cohesionada por ideales que desafiaban la estructura tribal y social dominante. El impacto en la sociedad árabe fue profundo y conflictivo. La prédica monoteísta confrontaba directamente las bases económicas y religiosas de la Meca, cuyo control político y social descansaba en la custodia del santuario y la veneración de múltiples dioses. Esta confrontación inevitable fue la chispa que encendió la tensión, y con ella, las persecuciones que sufrirían Mahoma y sus primeros discípulos. Además de la resistencia social, surgieron dilemas internos y momentos de profunda crisis para Mahoma, quien tuvo que equilibrar la fuerza de su mensaje con la necesidad de sobrevivir y mantener la cohesión del grupo. Esta batalla entre la revelación y la realidad humana añadió un matiz trágico y heroico a su figura, al enfrentar amenazas constantes y la incomprensión, incluso entre quienes lo rodeaban. En el plano histórico y literario, hallazgos posteriores han enriquecido notablemente la comprensión de este periodo clave. Textos antiguos, inscripciones en piedra y documentación recuperada por arqueólogos han aportado información valiosa sobre las costumbres de la época, la estructura social y las primeras expresiones del Islam. Estos testimonios permiten reconstruir el proceso de consolidación de la nueva fe, mostrando cómo se tejieron alianzas, se enfrentaron enemigos, y se forjó una identidad colectiva basada en las revelaciones divinas. Este clímax en la vida de Mahoma no solo fue un punto de inflexión personal, sino el punto de partida para un movimiento que cambiaría el destino de millones de personas. La fuerza del mensaje, su novedad y su capacidad de conmover corazones abrieron la puerta a una propagación que desbordaría las fronteras de la península, llevando consigo un nuevo paradigma espiritual y ético de gran alcance. Así, lo que comenzó como una experiencia solitaria en una cueva se convirtió en la llama que encendió una transformación histórica. La preparación para enfrentar la resistencia, mantener vivo el impulso y expandir el mensaje recluyó el camino de Mahoma en una lucha que definiría no solo su vida, sino el curso de civilizaciones. La revelación inicial fue solo el comienzo de una historia que no terminó allí, pues el viaje espiritual y político estaba destinado a desencadenar olas de cambio que impactarían el mundo entero. ¿Cómo logró Mahoma sostener y hacer crecer ese movimiento frente a la adversidad? El próximo capítulo explorará esa expansión y las repercusiones que aún hoy perduran. La figura de Mahoma no solo transformó el curso de la historia religiosa, sino que se erigió como un símbolo potente de poder,
fe y resistencia que trascendió el ámbito espiritual para influir en la cultura y la política de incontables generaciones. Su transformación de comerciante a profeta marcó un antes y un después, no solo para el mundo árabe, sino para la civilización global, configurando las bases de una identidad que aún hoy impacta profundamente las sociedades actuales. Más allá de las creencias y doctrinas que surgieron de sus revelaciones, el legado de Mahoma se puede entender como la encarnación de una fuerza capaz de desafiar las estructuras existentes, consolidar una comunidad bajo ideales comunes y afirmar la voz de aquellos que históricamente habían sido marginados. Su mensaje impulsó no solo cambios religiosos, sino una reorganización social donde la justicia, la igualdad ante Dios y la solidaridad comunitaria fueron pilares. Ideas revolucionarias para su tiempo, que siguen siendo poderosos motores de inspiración y controversia en el mundo contemporáneo. Desde la perspectiva histórica, la transformación de Mahoma ejemplifica cómo un individuo puede emerger en un momento crítico para canalizar las inquietudes sociales y espirituales de una época. Su figura simboliza la capacidad de la fe para articular identidad y propósito, y su vida refleja la complejidad del liderazgo, enfrentando dilemas que van desde la resistencia violenta hasta la reconciliación política. En este sentido, Mahoma es tanto un producto de su tiempo como un agente de cambio profundo, cuya influencia ha moldeado realidades mucho más allá de su contexto original. Esta herencia multifacética ha sido interpretada y reinterpretada a lo largo de los siglos, dando lugar a una rica diversidad de visiones. Para muchos es un profeta y mensajero divino, cuya palabra es la guía suprema para la vida. Para otros, representa un símbolo de la lucha por el poder y la transformación social. Entre los historiadores, su figura es un objeto constante de análisis, invitando a comprender las dinámicas que permitieron la emergencia de una religión y cultura que aún desafían categorías simples o reduccionistas. El impacto cultural de su vida y enseñanzas se extiende a campos tan variados como la literatura, la política, la filosofía y el arte, donde su imagen y legado han sido motivo de inspiración y debate. Sus enseñanzas moldearon códigos éticos y legales, configuraron sistemas de gobierno y dejaron una huella imborrable en la historia de las relaciones humanas. Pero quizá el misterio más perdurable radica en la figura misma de Mahoma, cuya humanidad y divinidad han sido motivo de fascinación y devoción, de respeto y controversia. Este legado sigue resonando hoy en día en un mundo globalizado donde las preguntas sobre fe, identidad y poder continúan siendo tan urgentes como en el siglo VII. Mahoma, aunque distante en el tiempo, permanece vivo en las prácticas, creencias y conflictos actuales, recordándonos que su historia no es solo un capítulo cerrado, sino una conversación abierta entre el pasado y el presente. Finalmente, su viaje invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza del liderazgo espiritual y político, la fuerza de las ideas transformadoras y los límites entre lo humano y lo divino. El misterio que encierra su vida es también una invitación a explorar lo desconocido, a cuestionar prejuicios y a reconocer la complejidad de un fenómeno que sigue desafiando la comprensión completa. Mientras el relato de Mahoma concluye, queda en el aire una pregunta fundamental. ¿Qué podemos aprender hoy de esta figura que cruzó las fronteras del tiempo para recordarnos el poder de la fe, la resistencia y la transformación? La respuesta, como su vida misma, permanece abierta, esperando ser descubierta en la continua búsqueda de sentido humano.